Bien, vamos a lo que les habíamos anunciado porque ya les contábamos que la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra, decidió echar por tierra el primer fallo en el caso de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Un largo proceso judicial que llevó a cabo el juez Alejandro Madrid, que significó la sentencia de 6 personas que han sido absueltas a partir de esta decisión judicial que se ha considerado como un vuelco en el caso y que de lo más importante de todo lo que señala es que descarta la tesis del asesinato. Estamos en línea justamente con el abogado de la familia Frei, abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, para justamente hablar sobre los alcances que tiene este fallo. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, abogado? Buenos días. Bueno, lo primero es preguntarle, Nelson, en su larga experiencia en casos de derechos humanos, ¿este es un revés que tiene alguna posibilidad de ser revertido? ¿Cómo evalúa usted el fallo de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago? Mira, claro que sí, este es un fallo inesperado que nos sorprendió indudablemente. Nuestras expectativas eran absolutamente distintas. Sin embargo, analizando el fallo, indudablemente que hay elementos de juicio que allí se vierten y sobre los cuales se construye y edifica el fallo absolutorio que a nosotros nos parecen rebatibles, y eso nos hace abrigar la esperanza de que podamos indudablemente revocarlo, anularlo en el máximo tribunal de la República. ¿Cuáles elementos de juicio, perdone que lo interrumpa, Nelson? Sí, ¿qué elementos de juicio diría usted? Yo diría que son 4 fundamentalmente, 4 allí descansa el fallo. Uno, lo que tú señalabas en la introducción, que la muerte del expresidente se debe a complicaciones médicas, lo que indudablemente desbarata la tesis del homicidio calificado al cual nosotros postulábamos. Desbarata indudablemente, si son por complicaciones médicas, la incidencia de elementos tóxicos en los cuales nosotros afirmamos de que se trata de un homicidio calificado y no un homicidio simple. Ahí hay dos elementos sobre los cuales se levanta el fallo. El tercero ya es de menor incidencia, pero tiene indudablemente una relevancia por el hecho de que se hacen cargo de un día concreto, específico, que es el día 6 de diciembre de 1981, que es el día en que interviene por primera vez el ex médico del Hospital Militar, ya fallecido, Patricio Silva Garín, primera vez que él interviene a Frei Montalva en la clínica, y el fallo dice, mire, esa es una operación que era necesaria, que fue oportuna y que además fue bien realizada. Y nosotros le decimos, mire, no era necesaria, no fue oportuno y estuvo mal realizada, porque a partir de esa intervención quirúrgica se acelera el proceso de mayor deterioro del presidente Frei y del cual nunca más se pudo reponer. Él ingresa inmediatamente, luego de esa intervención quirúrgica, a un shock séptico que todavía indudablemente no lo tenía el presidente Frei. Ahora, el cuarto elemento, ese ya creo que es muy notorio, porque la propia opinión pública ha escuchado tantos comentarios en ese sentido de la mala actuación de los médicos patólogos de la Universidad Católica en el proceso, comillas, de preservación del cuerpo del exmandatario, porque aquí el fallo dice concretamente que esa actuación de los médicos patólogos fue una actuación que se hizo a vista y paciencia de todo el mundo que estaba en ese minuto en la clínica, que fue un procedimiento bien realizado, que fue un procedimiento, ¿verdad?, sobre el cual no puede existir ningún reproche. Y bueno, eso ya todos hemos escuchado que aquí los médicos de la Universidad Católica
por primera vez en la historia de la institución salieron desde el hospital de la Universidad Católica a un recinto externo a hacer un procedimiento, dicen, de preservación, autopsia. Eso siempre ha quedado ahí como en la nebulosa, pero hicieron un procedimiento inadecuado, porque sea cual fuera el carácter del mismo, tenía que tener la autorización de la familia, que en este caso no existió, la autorización del médico tratante, que tampoco existió, la ficha clínica, que nunca la tuvieron presente, y por último se hizo en un lugar absolutamente inadecuado, en la cama de una clínica, en circunstancia que esto se hace en una sala mortuoria de un centro o una unidad patológica, como lo tiene la Universidad Católica. Y para más remate de todo, toda la información relativa a ese procedimiento se mantuvo oculta por más de 20 años. Y si se llegó a conocer alguna vez, es porque una denuncia anónima que le llegó al abogado Álvaro Varela le anunciaba de que se había realizado una autopsia al presidente, y esos antecedentes estaban en la unidad de patología anatómica de la Universidad Católica, y el ministro dictó una orden de allanamiento y de esa manera se obtuvo la información. Entonces, eso no es como lo dice la sentencia. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos una mirada muy distinta. Además que todo está centrado en un contexto que tampoco el fallo lo destaca. Y nosotros decimos, este es un crimen de lesa humanidad, un magnicidio, que se comete en un contexto en que en una política de exterminio, es decir, las dictaduras a los líderes que se alzan, ¿verdad?, dentro del marco de sus países, los exterminan simplemente. Y Chile lo hizo con Tucapel Jiménez, lo hizo con cuánto líder que se alzó en contra de la dictadura, y por qué no lo iba a hacer con Frei, con un periodo de tiempo de un mes de distancia entre Tucapel Jiménez y Frei, en circunstancia que incluso el propio Pinochet, el 20 de agosto en Chillán, el año 1981, ya había amenazado a Tucapel Jiménez, había amenazado a Frei por esas reuniones que habían tenido, donde el movimiento sindical y el movimiento político habían ya mostrado sus fuerzas. Entonces, abogado Caucoto, el problema que parece ver la Corte de Apelaciones acá es que, habida cuenta de todo ese contexto que relata minuciosamente el juez Madrid en su fallo, que la verdad es que construyen como un relato siniestro de todo lo que rodeó la muerte de Frei Montalva, no logra, dice la Corte de Apelaciones, establecerse el vínculo ahí entre ese contexto y las acciones individuales de personas que según ustedes entonces habrían buscado y logrado matar a Frei Montalva. En el caso de Tucapel Jiménez, por ejemplo, que usted recuerda, bueno, ahí está la confesión del hombre que lo mató ahí mismo en su taxi. Entonces, eso no existe en el caso de Frei Montalva. Pero eso se lo planteo como argumento general ahí, porque es lo que sostiene la Corte, ¿no es cierto?, para desbaratar el fallo de primera instancia. Pero permítame una aclaración más jurídica. Sí. Usted cuando anuncia una acción ante la Suprema ahora, permítame, ¿nos puede recordar? El propio juez Madrid había descartado la tesis del envenenamiento y por lo tanto descartó el homicidio calificado que ustedes buscan establecer y lo consideró un homicidio simple, producto de la administración como dolosa incluso de un medicamento, ni siquiera de un veneno. ¿Ustedes en su minuto eso lo atacaron o buscaron cambiar ese fallo de primera instancia en ese aspecto? ¿O pasó todos estos 2 años desde que ese fallo de primera instancia se conoció hasta ahora sin que ustedes hubieran cuestionado ese aspecto? Porque no lo tengo claro. No, yo se lo declaro, Mauricio. Mire, precisamente nuestra apelación ante la Corte radicaba en el hecho de que decíamos nosotros que hay un homicidio calificado por la presencia de veneno. Ya. Ahora, usted tiene toda la razón. El ministro Madrid, yo creo que allí estuvo un error de él también, que fue de prescindir de los informes de las peritos que él mismo había designado y que fueron ellas las que descubrieron rastros o vestigios de sustancias tóxicas como el talio y como el gas mostaza. Fueron ellas las que dijeron, mira, aquí ocurrió esto, y explicaron un procedimiento, y ellos lo descubrieron una y otra independientemente, llegan a la misma conclusión. Ahora, eso significó, oiga, pero un ataque a estas pobres peritas, ¿verdad? Personas muy especializadas, pero le atacaron
De todas formas, destruyeron su informe. Incluso el propio ministro, el actual ministro de Salud, salía en el Mercurio todos los días atacando estos informes. Y bueno, toda la prensa en ese tiempo, esa prensa interesada de ese lado, la atacó, le dan vocería a todo el mundo que atacara eso. Entonces el ministro, yo creo que se sintió esa presión que existía sobre estas peritas y desestimó esos informes. Ahora, hay que recordar que este fallo pasa también al Ministerio Público Judicial. Y hay un fiscal judicial, don Jorge Norambuena, una persona de reconocida solvencia jurídica. Él hace un informe que es más propenso a lo que nosotros sosteníamos. Él dice, aquí hay un homicidio calificado. Aquí el ministro no puede dejar de lado los informes de los peritos, más allá de los ataques que hayan sufrido, y aquí el presidente se le envenenó. Pero a pesar de que ustedes apelaron en esa dirección, ¿sí? La Corte de Apelaciones ahora ratifica lo que el ministro Madrid había dicho en cuanto a descartar el envenenamiento. Y no solo eso, sino que además descarta cualquier otra acción dolosa o deliberada para quitarle la vida a Frei Montalva. Ahora, lo que corresponde como casación, ¿qué busca? Que la Corte Suprema determine que este fallo de la Corte de Apelaciones es fallido a su vez. Explíquenos en qué consiste la casación, porque no es lo mismo que una apelación. Sí, le voy a colocar un ejemplo concreto. Efectivamente nosotros, el recurso de casación es un fallo que busca la invalidación de la sentencia. Y esa invalidación solo se logra si es que la Corte Suprema descubre u observa de que existe una errada aplicación del derecho, una viciada forma de aplicar el derecho, ¿verdad?, o un error de derecho manifiesto. Si la Corte Suprema se da cuenta de aquello, tendrá que anular el fallo. Bueno, ¿a qué apuntamos nosotros? Nosotros apuntamos que hay pruebas suficientes, como por ejemplo explicar que el procedimiento médico que se hizo el 6 de diciembre de 1981, hay pruebas suficientes para decir que ese fue un procedimiento innecesario, y lo voy a explicar por qué era innecesario. Segundo, que no correspondía hacerlo, ¿verdad? Y tres, que Frei no estaba tan grave como se sostiene por parte del médico que la intervino. Ya decía yo que el médico que lo intervino es don Patricio Silva Garín, que era, bueno, un personaje del Hospital Militar. ¿Qué es lo que dice él? Dice, yo operé al señor Frei en artículo de muerte. Artículo de muerte significa que yo opero a alguien que se va a morir irremediablemente en unos días más y yo no lo intervengo. Eso, falso, absolutamente falso. Segundo, tenía los intestinos, ¿verdad?, necrosados. Falso, absolutamente falso, no tenía necrosado el intestino. Tercero, tenía una obstrucción intestinal. Se ha descubierto que no había obstrucción intestinal. Cuarto, él reseccionó, él cortó 81 centímetros de intestino, lo que es muy grave. Es cosa de preguntarle a un gastroenterólogo qué significa cortarle un trozo de intestino a una persona, más aún el año 81. No nos perdamos de vista aquello, ¿verdad?, donde una infección, oiga, ahí sí que se come a cualquier persona. Entonces, cuando yo baso y digo en un fallo como este, mire, la operación fue oportuna, fue necesaria, fue bien hecha, yo digo, ojo, aquí estamos, ¿verdad?, valorando de una manera distinta los antecedentes que existen en el expediente, y nosotros vamos a acreditar con quién, con el propio panel de expertos que nombró el ministro Madrid, de que esa operación era innecesaria, que no estaba necrosado el intestino, que no estaba tan grave como para decir en el artículo de muerte y que no se debía haber reseccionado el intestino. Ahí le doy una prueba yo de que hay una incorrecta entonces aplicación del derecho. Sí, Nelson, perdón, permítame que lo interrumpa para poder preguntarle algo súper importante. Estamos conversando con el abogado de la familia Frei, el abogado experto en derechos humanos también, Nelson Caucoto. Nelson, atendida la situación de cuán difícil, ¿no es cierto?, ha sido para todos los que han investigado causas de derechos humanos poder llegar a la verdad, poder efectivamente terminar con la impunidad que lamentablemente persiste en muchos de los casos que se han y que se siguen investigando.
justamente por todas las razones que hemos hablado en innumerables ocasiones, pacto de silencio, porque no hay declaraciones, salvo la de Carlos Herrera Jiménez, que yo recordaba, ¿no es cierto?, que es tal vez el único que se atrevió, y con todas las consecuencias que eso también tuvo para él, ¿no?, de decir, sí, yo participé directamente en el crimen de Tucapel Jiménez, ¿no? Pero en general usted sabe que, y usted mejor que nadie sabe, cuán difícil es para los ministros que investigan estas causas poder efectivamente llegar a la verdad jurídica. Y desde ese punto de vista lo que quiero preguntarle es lo siguiente: cuando uno ve este fallo en segunda instancia, es como que la Corte hubiese borrado con el codo todo lo anterior que se dice, como por ejemplo el contexto, porque lo que a mí también me llama la atención es que el contexto no importa nada. Ahora, uno podrá decir como juez, usted como abogado, lo que ellos tienen que, digamos, determinar es si efectivamente las personas que son condenadas en primera instancia tienen una participación directa. Y ahí es donde yo quiero preguntarle, porque ahí es donde aparece tal vez difícil poder probar la autoría. Entonces yo le pregunto, ¿de qué manera cree usted que una corte puede formarse la convicción a partir de todos los antecedentes que el caso tiene de que aquí hubo, primero que nada, un asesinato, y segundo, que hubo personas con nombre y apellido que mataron a Eduardo Frei Montalva? Bueno, eso tú lo decías, Mirna. Estos son crímenes cometidos para que nunca más puedan resolverse. Eso está claro. Eso está claro. En segundo lugar, claro que sí, el juez Madrid, cuando inculpa, procesa, acusa y condena a estas personas que aparecen hoy día vinculadas a la causa, esas personas son las responsables porque hay pruebas en contra de ellos. No es un capricho del juez de nombrar a tal o cual persona, son personas que provienen de distintos ámbitos. Hay personal de seguridad, de inteligencia, y hay personal médico, ¿verdad?, que actúan de maneras distintas unas y otras, uno entregando información de cuándo se opera Frei, otro realizando todo el acoso permanente en contra del presidente Frei, los seguimientos. Eso es que el contexto es tan importante. Si no entendemos que este es un crimen cometido en el marco de una dictadura que quiere exterminar a uno de los líderes opositores, no se va a entender nada. Este no es un crimen común y corriente, un crimen que ocurre todos los días en un país. No, este es un crimen que tiene esa trascendencia y tiene ese sustrato político indudablemente. Entonces, ahora, yo creo que el ministro Madrid se quedó corto, porque era difícil, eso sí, pero aquí participaron muchas más personas. Que no pudieron aparecer, que usted dice que no, pero Nelson. Es que yo le voy a decir lo siguiente, Mirna. Por ejemplo, yo pienso desde la perspectiva nuestra del juicio, yo creo que aquí participó también una persona que fue ultimada por la dictadura cuando se pensaba que se podía ayudar a esta causa, que es Eugenio Berrío. Y alguien me dirá, chuta, ya se está yendo a otro tema. No, pero es que todas las cosas tienen sentido si uno explica. Por ejemplo, si uno explica a usted que si se utiliza por primera vez en Chile para matar o para decrecer la capacidad inmunológica de una persona, el talio y el gas mostación, y dice, pero ¿de dónde están sacando esta fantasía? Bueno, resulta que hubo un allanamiento en el departamento de Eugenio Berríos, en esos, tiempo después, y ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentran libros donde él estaba estudiando ¿qué cosa? El litio, o sea, el talio, y estaba estudiando el gas mostaza, los efectos, estaba estudiando el cómo ambos se potencian en escasas cantidades, estaban los lugares donde se podía comprar, donde había suministro. ¿Usted cree que eso es indiferente? Existía otra carpeta donde estaba el día a día en la prensa de lo que pasaba con Frei, el día a día de lo que pasaba con los pesos que el día 7 de diciembre del 81 estaban siendo envenenados a la cárcel pública. Entonces, esos elementos uno tiene que sumarlo y de ahí sacar conclusiones. Exacto, Nelson, si lo que yo quiero preguntarle, porque se nos va acabando el tiempo, es cómo hacemos de ahí el link para decir que efectivamente el principal autor, según el primer fallo, que es el doctor Patricio Silva Garín, ya está muerto, fue, ¿no es cierto?, la persona que participa directamente en este crimen. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? Si eso es lo que el fallo de segunda instancia en el fondo descarta. Bueno, otro dato de la causa. El señor Silva Garín
para incorporarse a la causa, le pidió autorización a Pinochet. Primer dato, a mí me parece rarísimo. Él, para integrar una junta médica, la primera que se hace, pide autorización a Pinochet. Para integrarse a este equipo médico, pide autorización a Pinochet. Eso porque había pertenecido al ejército, ¿no? Pero si él aquí no estaba actuando como un elemento del ejército, entiendo yo, él estaba actuando a lo mejor como un médico experto en gastroenterología. En la clínica, la primera gran observación que había, cualquier cosa que pase con Frey, había un teléfono directo para informarle a Pinochet. Todo está sujeto a la acción de Pinochet. Ahora, la actuación del señor Silva Garín está clarísima. Yo le explicaba una intervención quirúrgica que era innecesaria, que la hizo mal, que puso en riesgo inminente, pero yo creo que todo eso está en función de un plan criminal que se había fijado una premisa básica. ¿Cuál era? Hacer aparecer como muerte natural lo que era un homicidio. Eso es, y en eso han tenido éxito, incluso con este fallo que dictó la Corte de Apelaciones. El fallo de la Corte de Apelaciones ratifica ese criterio, ¿verdad?, de que Frey murió por causas naturales, en este caso por complicaciones médicas. Esa es la idea que se vendió, y por eso digo que el más sofisticado plan de inteligencia que ha desarrollado jamás la dictadura en Chile. Así es. Bueno, Nelson, un traspié sin duda, un revés para la familia y para una investigación, como usted ha dicho, ¿no es cierto?, que ha tenido tantos años de trayectoria difícil, compleja, precisamente para poder reunir las piezas de este tremendo puzzle jurídico en medio de una dictadura. Nelson, se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias por este contacto con ADN hoy. Gracias a usted.